Muy buenos días a todos. Realmente le doy gracias al Señor que podemos un domingo más estar juntos, un domingo más donde podemos reunirnos para alabar de esta manera al Señor. Esto es lo que hacemos, es nuestro servicio de adoración dominical. Y ya sea porque oremos, ya sea porque nos veamos y tengamos comunión, ya sea porque estudiemos la Escritura, ya sea porque cantemos, nuestras distintas maneras de poder rendirle ese tributo a Dios, ese honor a Dios. Y si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy pastor de la iglesia. Les doy la bienvenida a todos, me uno a la bienvenida hecha al inicio del servicio. Gracias a todos los que están aquí presentes, pero también a los que hacen posible este servicio. Desde que muy temprano, antes de las 9, acomodando todo, organizando todo, aquellos que durante la semana se organizan para poder dirigirnos en alabanza, tantas cosas, tantas personas que están detrás de hacer esto posible. Y quiero de verdad darles las gracias por su servicio y su entrega hacia cada uno de nosotros. A los que están en casita los saludamos desde aquí también y les mandamos un abrazote, les extrañamos y esperamos tenerles aquí presente. Voy a participar junto con ustedes, motivado por el hecho que hay un grupo de ustedes que están a mitad del curso de hacerse miembro de la iglesia. Y quiero darles las gracias por esa oportunidad que nos han dado de conocer la iglesia, conocer esta familia en lo que cree, sus tradiciones, sus marcas, las distintas áreas de nuestra congregación que nos permiten que hagas una decisión informada de si quieres ser parte formal de esta congregación. Y motivado por eso, todos los inicios del año, normalmente me refiero a la figura de la iglesia. Me refiero a la idea de Dios de cómo ha diseñado la iglesia local, para que tú y yo podamos durante el año, como una nueva meta, ejercer nuestra práctica espiritual de congregarnos de una manera informada bíblicamente. Entonces, para que hoy, 2022, inicios, yo quiero que tú sepas todo sobre la iglesia local, lo que dice la Biblia sobre la iglesia local, y voy a ir a través del tiempo formando esa idea. Y empecé el año pasado, y fue donde empezamos la doctrina de la iglesia local, y hoy quiero agregar, y del próximo domingo, un par de sermones más a esta serie, que la van a encontrar en el canal de YouTube. Ahí hay 3 sermones, ahorita los voy a resumir para recordarlos, y allí ustedes en el canal de la iglesia pueden encontrar esta serie que van a poder ver hoy. Entonces, por favor, abran sus Biblias. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan, y allí en Juan, por favor, vaya al capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y voy a leer en la nueva versión de las Américas, capítulo 13, y vamos a leer del 12 al 16, y dice así. Voy a esperar para que estén allí. Juan capítulo 13, 12 al 16. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si soy yo el señor y el maestro, yo les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Esta es la
palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en estos minutitos mientras expongo sobre este texto. Padre, gracias porque has diseñado, Señor, una comunidad de creyentes en tu Hijo Jesús que vive de cierta manera por gracia, a través de la fe, movidos por como cantamos, tu sublime gracia para con nosotros, este inexplicable e inmerecido, constante favor para con cada uno de nosotros. Señor, mientras vivimos esta vida de iglesia, Señor, te pido que nos instruyas en esta mañana para poder aprender un componente más sobre esta vida en iglesia. Señor, queremos hallarnos fieles a tu palabra y queremos honrarte con nuestras vidas y te pedimos que logres el efecto que tienes para este texto, para con nosotros en esta mañana. Que lo hagas no por lo que yo pueda decir, Señor, pero por lo que dice el texto. Para que por medio del texto, Señor, nos hagas más conforme a la imagen de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén. En el texto, para Juan, lo que quiere darle a entender a los primeros lectores es que la iglesia es un modelo de servicio sacrificial para el mundo. Entonces, si la gente quiere saber lo que es servir a otros, que vuelva a ver la iglesia, cómo se sirven los unos a los otros. Ese es el punto de Juan. Si quieren aprender en el trabajo cómo se sirve, vuelvan a ver a los cristianos en la congregación, cómo están atentos y dependientes y se sirven los unos a los otros. Si quieren saber en los trabajos quién sirve bien, vuelvan a ver a los creyentes. Porque lo que se les modeló para ser practicado en la congregación, lo modelan en sus trabajos, en donde quieran que estén. Son hombres y mujeres que sirven sacrificialmente a los demás. Ahora, esta serie la comenzamos estudiando el hecho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una figura, es una metáfora que utiliza, y todos los componentes de esa metáfora debiéramos de observarlos de una manera general, tal vez no completamente específica, pero sí general, cómo se compara una iglesia con un cuerpo. Y vimos allí que un cuerpo es un montón de miembros diferentes los unos de los otros. Entonces ahí no puede haber un cuerpo con todos los miembros exactamente igual, no es la naturalidad de la figura. Entonces está bien que seamos distintos, está bien que no haya armonía en ese sentido, pero de esa desarmonía de diversidad de miembros sí hay armonía en vivir juntos y practicar la unidad juntos, porque así funciona un cuerpo. Diferentes, muy diferentes, pero juntos, dando la ilustración de unidad de que un cuerpo se mantiene unido a pesar de las cosas que pueden suceder entre nosotros. Ahora, también la figura del cuerpo, estudiamos ese día, cada miembro del cuerpo es necesario. Entonces, ningún miembro del cuerpo puede llegar y decir, no te necesito. Pues sí te puede decir, yo no me voy porque yo sí soy necesario para este cuerpo. Todo lo contrario, en un cuerpo, la oreja necesita del pie derecho, tal y como el hígado necesita del ojo izquierdo. Todo miembro de la iglesia le da identidad especial a ese cuerpo. IFE, familia de fe, no sería igual si uno de ustedes no está en este cuerpo. IFE quiere ser el cuerpo que Dios tiene diseñado él sea y quiere traer otras personas para que sean miembros de ese cuerpo y a partir de ese momento le den esa visual, personal, especial de cómo luce este cuerpo que llamamos familia de fe. Los miembros en un cuerpo se necesitan los unos a los otros. No debieran los miembros declararse independientes, no te necesito, vos no me necesitas. Todo lo contrario. La figura del cuerpo, cada uno de sus miembros está trabajando porque ve necesario a los demás y se considera necesario para con los demás. Y esa es la primera idea que vimos con respecto al cuerpo. Tal y como en una sinfonía, en una
filarmónica o en una orquesta, podemos ver la diversidad de instrumentos, podemos ver la diversidad de tonos, pero cuando estos se concentran en unidad a formar un solo sonido, ese sonido es sin igual, es único. Cada uno de los instrumentos es importante para generar la unidad de ese sonido, que es el final que escuchamos. ¿Cierto? Así exactamente es el cuerpo. No hay ni un solo instrumento que sobre. Cada uno de los sonidos de cada instrumento es activo y precioso, que le da forma especial al sonido de la armonía en general, en total. Bueno, también vimos en el siguiente sermón que la iglesia, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Un cuerpo sin Cristo como la cabeza no es un buen cuerpo. La iglesia fue diseñada para que los miembros, si bien diferentes y unidos, trabajando juntos, tienen a Cristo como la autoridad. Entonces, aquel que lo creó todo, el Señor de todo, es el que lo sostiene todo, esa es la autoridad de la iglesia. Y es lo que el pasaje enseñaba. Del que depende todo para que se sostenga todo, es quien mantiene en la palma de su mano controlada y sostenido a la iglesia que él fundó. Cada miembro de la iglesia realmente no depende de las circunstancias que vive. Cada iglesia cristiana no depende realmente de las circunstancias que vive. Cada miembro y el cuerpo completo local dependen de aquel que lo creó, de aquel que está en autoridad sobre él y de aquel que lo protege y lo sustenta. Este 2022 no depende, los cristianos, de las circunstancias. Depende de que el que creó la iglesia sostenga la iglesia tal y como lo prometió. Amén. Ahora, también en la Biblia, la iglesia es el lugar de trabajo del Espíritu Santo. Ahora, allí en el texto, y tal como 1 Corintios capítulo 12 lo hablaba, habla de un Espíritu Santo activo. Ahora, está activo porque la fe ha hecho los corazones activos. Entonces, por medio de la Escritura, Él utiliza la Escritura para trabajar la verdad de la Escritura en los corazones de los creyentes en la iglesia. ¿Cómo? Domingo tras domingo, los creyentes se van alineando a la verdad que se les va siendo expuesta domingo tras domingo a través de la palabra de Dios. Los jueves, los martes, en su estudio individual, el Señor va utilizando las verdades que exponen el texto, que Él inscribió en el texto, para que domingo tras domingo, semana tras semana, Él nos vaya cambiando a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Mientras nosotros, de una manera activa, de una manera intencional, nos vamos alineando a esas verdades que se nos van exponiendo en la iglesia. ¿Saben? El Espíritu está activo en la iglesia cuando los miembros se sirven los unos a los otros. Están pendientes los unos de los otros, oran los unos por los otros, se sirven, se llevan las cargas los unos de los otros. Allí ves el Espíritu realmente activo dentro de la iglesia. De nuevo, hoy lo que el texto dice es que Cristo ha dado un modelo a la iglesia para cómo servir sacrificialmente. Ahora, cuando hablamos que ese es el tema, de lo que se trata esto es entender que lo que hizo fue mostrarle a la iglesia con esa acción específica que el capítulo 13 completo del 1 al 20 explica. Lo que hizo fue presentarle un concepto para que la iglesia aprendiese. Lo que hizo fue modelarles una teoría, un concepto, una manera de ver las cosas para que la iglesia pudiera usarlo como patrón de vida, para que fuera el patrón de vida de cada miembro de la iglesia a la hora de vivir su vida en iglesia. Entonces, ese concepto es servicio sacrificial. El versículo 12 lo dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Allí, versículo 4 nos describe que él, después de haber cenado, dice que se
se subió, se frunció el manto, tomó una vasinilla, tomó un manto y fue discípulo por discípulo lavándole los pies. En un tiempo y en una cultura donde el pie no anda durante la semana y durante el día cubierto. En un lugar árido donde los pies es posiblemente la parte del cuerpo menos sanitaria en esos tiempos. Aquel que lo creó todo, aquel que lo sostiene todo, se inclinó y empezó con sus manos, con dicha agua y con dicho manto, a lavar los pies a cada miembro de esa congregación, sus discípulos. ¿Saben? Cristo conocía el corazón de cada uno de ellos. Cristo sabía lo que habían hecho, Cristo sabía lo que iban a hacer, Cristo conocía completamente el corazón de Judas. Y le lavó los pies. Hay un autor que leí que decía, tal vez era la última oportunidad para que Judas cambiase su corazón. Y le lavó los pies. Ahora, creo que este concepto, él lo muestra. ¿Por qué creo que es un concepto lo que les está enseñando? ¿Por qué creo que es un concepto lo que nos está enseñando Juan a nosotros? Mira la pregunta. La pregunta que hace, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Y creo que es una pregunta que nos lanza la iglesia moderna hoy. ¿Entendemos lo que Él ha hecho por nosotros? Saben, la cruz, el sacrificio en la cruz, de Cristo en la cruz, es lo que hace el lavado de pies, es hacer una imagen de la cruz. El amor sacrificial que expresó en la cruz, el amor sacrificial que está expresando al lavarle los pies. Lavar los pies es una preimagen de lo que Él hizo sacrificialmente por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces, lavar los pies es algo que no está desconectado del sacrificio y muerte en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Lavar los pies prefigura lo que Él haría y Juan explicaría en el siguiente capítulo, en el discurso de despedida, donde Él presenta lo que Él haría por cada uno de nosotros. Lavar los pies, el lavado de pies tiene un contexto muy específico. ¿Saben? Lavar los pies lo hace un esclavo en aquellos tiempos. Era la acción de un esclavo específicamente. En el contexto greco-romano, es el esclavo el que viene al amo porque él es objeto del amo, él es posesión del amo y le limpia y le lava los pies al amo. Es una acción donde el que está arriba en importancia le es lavado los pies porque el que está abajo en importancia. Aquel que es superior jamás le lavaría los pies a aquel que es inferior por naturaleza. Ese era el contexto en ese tiempo. Era una cultura de honor. Entre más tengo y más soy, más he logrado, soy superior. Y entre menos tengo, menos he hecho, menos he alcanzado, soy inferior. Y el inferior es el que sirve al superior. Esa era la cultura en ese tiempo. Entonces, lo que hace es completamente contracultural. O sea, posiblemente más de uno se ofendió. O más de uno no entendió. Porque el que está arriba se pone abajo para lavarle los pies al que está abajo, no tiene sentido. Ahora, también hay otro contexto muy importante que a veces se obvia cuando se habla del lavado de los pies. Y les estoy explicando todo esto porque Juan sabe qué significa para los que están leyendo el texto la primera vez. Y Juan sabe lo que ellos entienden, lo que significa, y por eso explico el contexto. El siguiente contexto es en el contexto de hospitalidad. Lavar los pies en el tema de la hospitalidad, cuando las personas visitaban el hogar, lavarle los pies era un aspecto preparatorio, eso era una acción que preparaba para algo, preparaba para una experiencia que posteriormente vendría después del lavamiento, preparaba para una relación que se iba a establecer nueva entre la persona que lavaba y le era lavado los pies. Entonces, Juan entiende el contexto y Juan utiliza esa figura para que el lector entienda por qué ese lavado de pies es prefigura de la cruz. Lo que Cristo hizo con el amor sacrificial en la cruz
Realmente lo que hizo fue preparar para una relación entre Él y nosotros, una relación entre nosotros y Dios. Y eso es lo que prefigura el lavado de los pies. Pero como les dije al inicio, también nos da un patrón a seguir a la iglesia. Mira el versículo 13 y 14. Ustedes me llaman maestro y me llaman Señor y dicen bien porque lo soy. Hay una declaración de posición en autoridad sobre los demás. Les dice a sus discípulos, ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman Rabí o maestro, y es cierto porque eso lo soy, ¿verdad? Y coloca el rango, ¿verdad? Sí, yo tengo una posición superior. Ahora mira el siguiente versículo, dice, pues si yo, el que soy Señor y el que soy maestro, le he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces está hablando de amor sacrificial. Amor sacrificial de entregar la vida de uno por los otros. Amor sacrificial de, en sumisión a Dios, amar a los demás en sus necesidades, en lo que más necesitan. El ser humano necesitaba salvación. El ser humano necesita todavía salvación. Y Cristo dio su vida para poder suplir la mayor necesidad que tiene el ser humano. La presencia de Dios en su vida que le garantice salvación y comunión con Dios. Y eso fue lo que suplió. Entonces, este es un patrón que entrega para que la iglesia no solamente entienda, adopte, que es algo que ha recibido para que entonces devuelva a los demás. Si la iglesia, si Cristo es el Señor de la iglesia y si Cristo le sirvió a la iglesia sacrificialmente, entonces la iglesia se sirve los unos a los otros de manera sacrificial. De igual manera, si la iglesia ha recibido tan precioso regalo, nosotros debemos de servir sacrificialmente a los demás miembros de la congregación. Esto es algo que no resulta de la obligación, es un mandato, pero esto es algo que resulta de la fe. Esto es algo de entender lo que se hizo por nosotros. Esto es algo de entender, de valorar el amor sacrificial recibido para salir a entregarlos a aquellos por los cuales Cristo murió también. No es para descollar, no es para que me den reconocimiento, no es para que me digan gracias, no es para que alguien más después me devuelva algo el doble, no es para que los demás me vean, no es para ganarme un puesto, es para simplemente ser lo que soy, un seguidor de Cristo, un hombre, una mujer que es un receptor del amor de Dios, del amor sacrificial de Dios. Ese adjetivo determina el amor cristiano, sacrificial. ¿Saben? En este 2021 y en el 2020, tiempos de pandemia, sé que ha sido un tiempo difícil, pero también dentro de las bondades de la pandemia ha sido un tiempo para ver a los cristianos y a los creyentes amarse los unos a los otros. Y como pastor tal vez uno tiene una posición más de afuera y poder ver lo que sucede entre ustedes, inclusive con otras congregaciones y en otras congregaciones. Y por la gracia de Dios y para su gloria solamente uno ha podido verlos a ustedes, o me han podido ver, y nos hemos podido amar los unos a los otros. ¿Saben? Un ejemplo de esos, aprovecho que no están aquí, es doña Doris y don Daniel. Ahí está don Daniel, enfermito, con COVID, con síntomas leves, gracias a Dios, ¿verdad? Y durante el año nos ha servido con detalles, venir a dejarnos cosas, cuando Rebe se enfermó, venir a dejarnos hasta juegos para los chicos. Un hombre y una mujer que aman servir a los demás, ¿verdad? Que aman. Estoy seguro que muchos de ustedes o todos de ustedes han podido recibir un gesto de amor de parte de ellos y hoy están allí, limitados por esto que les sucede. Estoy seguro que podemos tener la oportunidad de expresarles a ellos de distintas maneras el amor sacrificial que no solamente Cristo tuvo por ellos, que Cristo tuvo por ti y por mí, pero el amor sacrificial que queremos desplegar hacia ellos también. Y si nos escuchan allá, les mandamos
hermanos, los amamos, estamos con ustedes y queremos servirles sacrificialmente, porque esta es su iglesia. Nos dio un patrón a seguir. Ahora, ¿cuál es la razón de darnos ese patrón? ¿Cuál es la razón de amarnos sacrificialmente? Bueno, mira el versículo 15. Dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho con ustedes, también ustedes hagan con los demás. Así como yo hago con ustedes, ustedes hagan con los demás. Y la razón de servir es porque ejemplo nos dio. Ejemplo allí en el texto significa patrón a seguir. Un patrón es algo que podemos utilizar, que podemos copiar para hacer lo que debiéramos estar haciendo. Tal y como Él le lavó los pies, le pide a sus discípulos, hagan igual con los demás. Algunos creyentes practican el lavamiento rutinario de los pies en la congregación como parte de su culto, digamos, o su servicio de adoración dominical. A veces lo hacen mensual, a veces lo hacen en ciertas actividades, pero lo establecen como algo rutinario que se hace durante el año. Bueno, nosotros no practicamos eso. Y me parece que si hay una actividad que uno puede copiar es esa, ¿verdad? Pero no la practicamos porque no está normalizado. No creo que ese, y puedo estar equivocado, pero no creo que ese era el sentido. El sentido era lo que ejemplificaba un patrón de servicio sacrificial. Y eso es lo que tenemos que copiar primariamente. Pero como pastor no me niego que lo podamos practicar simbólicamente en algún momento, pero no es algo que creo que necesariamente deba ser instituido, digamos, en el servicio dominical, pero es una preciosa acción. No hay cosa más incómoda que le laven los pies a uno. No sé si lo han cuando lo están haciendo. Uno es como, uy, ouch. Es una sensación de incomodidad, pero buena incomodidad. ¿Saben? Porque Cristo lo hizo sin ningún problema, sin ningún prejuicio, lo hizo en amor a otros. Dejarse amar por otros de esa manera es algo que realmente me enseñó humildad. Y hacerlo a otros también me enseñó humildad. Entonces, de nuevo, resumo, no es algo que normalmente hacemos, pero es algo que definitivamente apreciamos, porque es algo que está allí en el texto. Muy bien. Ahora, razón para servir. Nos dio ejemplo a seguir. Cuarta idea que veo en el texto. Sí, perdón. Quiero llevarlos a Gálatas. ¿Pueden ir conmigo a Gálatas capítulo 6? Gálatas capítulo 6. Esta es una congregación a la cual Pablo le escribe. Algo está sucediendo. Las cartas o las epístolas son situacionales normalmente. Hay una situación que está sucediendo en la congregación y Pablo o el autor de la carta escribe a esa situación. Entonces, si usted tiene algo que él escribió, trate de pensar cuál es la situación que estaba sucediendo porque te va a dejar aprender entenderlo en el marco de qué digamos, escribió. A qué situación estaba escribiendo. Porque si tú y yo tenemos la misma situación, nos aplica ese concepto posiblemente y lo podemos utilizar inmediatamente. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 10. ¿Saben que el pastor no ha llegado? Ya. Y dice así. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Si quieres entender bien la idea, puedes leerlo o estudiarlo después en casa, desde el 8.
habla la unidad específica de pensamiento ético. Pero partamos ese versículo. Así que, eso es una conclusión. Acaba de decir algo y concluye, resumen con este versículo. Dice, hagamos bien a todos. El amar sacrificialmente, y se está hablando de servir, está hablando de ayudar. Es algo que podemos hacer a todos, es algo que debiéramos de hacer a todos, hacer el bien a los demás cuando está en nuestra posibilidad. Pero dice, hace una excepción, hace una aclaración. ¿Cuál era la situación para que él tenga que hacer esa aclaración? Mira lo que dice, hagamos el bien a todos cuando tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. En esa iglesia, la gente posiblemente practica el bien de manera general. Pero habían hombres y mujeres que necesitaban ayuda y no se les estaba ayudando. Había hombres y mujeres con enormes necesidades y no les estaban ayudando. Entonces Pablo necesita agarrar la atención de esas personas, lo que hacen afuera, prioricen primero adentro con los hermanos en la fe, los miembros de la familia. Ahora, ¿por qué menciono este versículo? Porque es un versículo, es una idea paralela en la Biblia. Pero lo menciono porque nosotros tenemos una tendencia natural a desviarnos de la familia de la fe. Y no está prohibido servir a otros fuera de la familia de la fe. Eso es lo que Dios quiere. Pero no debemos usarlo por excusa para no servir a aquellos dentro de la familia de la fe. Para no ser parte de las vidas e interesarnos y responder a las necesidades de los miembros de la familia de la fe. Entonces, Dios sí quiere que tú sepas qué me está pasando a mí para que puedas hallar oportunidad para hacer bien en mi vida. Pero no vas a saber qué me está pasando a mí si no tienes comunión conmigo, si no tienes comunicación conmigo. Eso no va a suceder. Si no hay una iniciativa personal de querer saber y enterarse lo que cada uno está pasando, lo que cada uno está viviendo, no vamos a poder tener esa oportunidad de poder servirnos los unos a los otros. Entonces, los tiempos de comunión, los tiempos de oración, el chat que tenemos donde mandamos las peticiones de oración, pero en especial la noche, los martes en la noche que tenemos oportunidad para orar los unos por los otros. El poder invitar a los miembros de la congregación a nuestra casa para poder conocer un poco. Si practicamos hospitalidad, permitimos tener conversaciones, conocer a las personas. ¿Tienen permiso de invitar al pastor a la casa? Estoy muy contento con esa acción. Por favor, háganlo. Pero es algo que yo y mi familia disfrutamos. Pero también es muy importante, es más cuidado y más importante que se practiquen hospitalidad los unos a los otros para generar esa relación, para fomentar esa relación, para que puedan conocer las necesidades de otros y presentarse en ese contexto la oportunidad de poder practicar amor sacrificial. Saben, aquí hay diversos tipos de personalidades. Aquí hay algunos que nos encanta que nos inviten. Aquí hay otros que no nos encanta mucho que nos inviten. Como aquí hay otros que nos encanta ir. Como que hay otros que no les es natural ir. ¿Verdad que sí? Es un cuerpo diverso. Pero realmente, si Cristo nos pidió que lo hiciésemos, amarnos los unos a los otros tal y como Él lo hizo, es porque hay algo allí. Lo vamos a ver en el último versículo. Hay bienaventuranza, hay bendición, hay crecimiento en madurez, hay crecimiento en carácter, en manera de ser. Dios quiere usar a tu hermano de la derecha para poder utilizar las acciones de tu hermano que está a la derecha o tu hermana que está a la izquierda para trabajar en él o en ella sirviéndote a ti. El servicio trabaja en uno, el servicio trabaja en los demás. Es un medio del Espíritu Santo para trabajar en los demás. Última idea. Cuarta, los que son aquí estudiantes míos me van a regañar porque tengo una regla que no más de 3 puntos en un sermón y voy por 5, voy por 4. Así que
Ahora yo sé que ya me están haciendo ojos y no los voy a volver a ver para que no me digan nada. El cristiano puede identificarse con Cristo al servir, pero al servir sacrificialmente. No en lo que me gusta, no solo en lo que me gusta, no solo en lo que puedo, no solo en lo que me es fácil, no solo en lo que me sobra, no solo cuando puedo. Todo lo contrario, si no, no sería sacrificialmente. Sacrificialmente es especialmente cuando no puedo, cuando no quiero, cuando no me es fácil, cuando necesito hacer la milla extra para poder ir, cuando tengo que cambiar mi rutina, cuando tengo que incomodarme, cuando tengo que realmente entregar aquello que tal vez yo hubiera querido tener más, pero porque esa persona lo necesita más, entonces yo voy y suplo la necesidad de aquel que tiene. ¿Tiene sentido? Ese es un cuerpo que se sirve y que muestra que Cristo es la cabeza. Que Cristo es la cabeza. En la primera iglesia que plantamos, hubo un ejemplo que nos dio unos hermanos allí, porque de pronto a una hermana soltera de la congregación vinieron y le regalaron el carro. Ellos habían decidido comprarse un carro nuevo. Ellos tenían un carrito muy viejito y ya el Señor había provisto y querían hacerse un carro nuevo, último modelo, pero tenían el carrito viejito y el carrito estaba en todas, no era tan viejo tampoco, pero era un carrito. Lo normal hubiera sido que hasta en el título, en el nombre de la buena administración de los recursos, vendo el carrito, ¿verdad? Y utilizo eso para el nuevo carro. Bueno, vinieron donde esa hermana y le entregaron el carro y las llaves. Ella no tenía carro y era una profesional joven. Realmente necesitaba ella carro y no tenía los medios para el carro. ¿Saben? En Hechos, usted tiene uno de los ejemplos menos copiados de la Biblia. Dice que la gente se desprendía de las propiedades, las vendía para poder subirle el nivel económico a los que menos tenían en la congregación. Ahora, algunas personas usan eso como un patrón que se debe de hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, en Hechos lo que tenemos es una narrativa histórica de eventos que sucedieron. Y a no ser que usted tenga un tono que es un mandato, no debe de hacer una acción un mandato. Pero es un ejemplo. De la primera iglesia, recién convertidos, empiezan a interesarse en las vidas de los demás para tratar de suplir las necesidades de los demás. Un soltero de la congregación viniendo donde un matrimonio de la congregación y diciéndole: yo le cuido los hijos para que usted salga el fin de semana. Saben, ustedes han hecho eso con nosotros tantas veces. Ustedes no se imaginan cómo ha ayudado mi matrimonio, cómo nos ha dado descansos preciosos. Es algo que podemos hacer los unos por los otros. Háganlo. Yo me siento tan bendecido cuando lo hacen que estoy seguro que muchos de los matrimonios aquí lo agradecerían también. Eso es un ejemplo. Hay un montón de ejemplos que he visto a ustedes practicarse los unos por los otros. No teman, no les dé pena. Si les da pena, entonces hágalo más. Hágalo para la gloria de Dios, ¿verdad? Si les intimida la acción, hágalo más. Dios, si te pide algo, es porque Él también va a dar la gracia para poder hacerlo. Ora, pide consejo, tírate a servir sacrificialmente los unos por los otros. Es el patrón dado a seguir. Mira lo que dice el 16. Esto a mí me confrontó. Yo soy el primero que se golpea con el texto cuando estoy preparando un texto. Lunes, martes, soy el primero que lo lee y es el primero que golpea. Hay veces que los textos tienen la intención de golpear, pero golpear de manera exhortativa, de manera que edifique, que empuja la acción. Y dice el 16. De cierto les digo, no creo que no el 15, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que él envió. Entonces la pregunta es, aquí, ¿quién es superior a Cristo? Y yo les digo, yo no. Y si yo no, entonces Dios quiere que sirva. Y Dios quiere que sirva. Ya sea acomodando sillas, ya sea limpiando el lugar porque hay que limpiarlo,
ya sea porque hay que acomodar y armar una vez a la semana todo esto para que las personas que vienen, la congregación cuando se congrega, encuentren todo armado, ya sea porque después hay que desarmar, ya sea porque se necesitan maestros y tengo las habilidades de maestro y quisiera crecer y me presento para que me enseñen, para alimentar el grupo de maestros, ya sea porque necesitemos profesores o profesoras de escuelita dominical, ya sea porque necesitan estudiantes y me presento para que me enseñen, para que me preparen, para que me equipen. Tantas necesidades tiene el cuerpo, tantas oportunidades para hacer al bien a otros miembros del cuerpo. Nadie es superior a Cristo. Pregunta, ¿hay alguien aquí superior a Cristo? Como para que se mantenga siendo servido en vez de salir a servir. No, no hay nadie. Entonces, disponte a servir a este cuerpo. Afuera, sí, pero en especial a los de la familia de fe. Mira el tono no es regañón, el tono no es, ¿saben? Esto me confrontó al inicio de semana. Y hoy vengo a decirles, sirvámonos y sirvámonos en grande y hagámoslo de manera sacrificial. Mostremos a Cristo más que con palabras, con nuestras acciones, testifiquemos a Cristo. Y por último, la sección dice, bienaventurado. No solamente el que sabe esto, pero bienaventurado el que lo practica. Santiago dice, no sean solo oidores, sean hacedores de la palabra. Busca maneras de servir de tu iniciativa sacrificialmente a otros miembros de la congregación. Ustedes no son independientes del cuerpo. Ustedes son necesarios del cuerpo. El cuerpo te necesita. Búscame. Yo te puedo decir cómo servirnos. Búscame. Te estoy invitando a buscarme para decirte las necesidades que tenemos y cómo puedes servir al resto de miembros de la congregación. No, ¿saben? Hay algo característico de la sociedad allá afuera, que es que se sirve por estatus. Entre más soy y más tengo y más títulos y más educación, tiene una posición, y el que tiene una posición superior a veces hace menos, y los que tienen menos en la sociedad hacen más, ¿cierto? Es un patrón. Así no es aquí. Aquí es todo lo contrario. Más títulos, más conocimiento, más estatus, más servicio, más sacrificio. Saben, en la figura de 1 Corintios dice que los más visibles le sirvan más a los menos visibles. Entre más tienes, más se te ha dado para que puedas servir aquí a los demás. Por favor, búscame para decirte dónde servir en esta congregación. Haz de esta congregación tu ministerio. Haz tu ministerio en este cuerpo para la gloria de Dios. ¿Saben? La iglesia, modelo para el mundo de cómo servir. Amor sacrificial. A los que están haciendo el curso de membresía, a los que Dios primero quieran llevarlo después, ahora que abre el siguiente curso y quieran hacer esta congregación su familia de fe. Este es un curso que hacemos porque creo que debemos de estar informados de cómo es la familia antes de decir, esta es mi familia, voy a hacer esta mi familia de fe, voy a hacer esta mi congregación, voy a vivir con esta congregación la vida cristiana. Y allí lo que vas a ver en el curso es lo que creemos, lo que hacemos, la expectativa de un miembro, el gobierno de la iglesia, cómo se administra, cómo se lidera, cuál es la relación entre los miembros. Hacemos un pacto congregacional en cuanto a los matrimonios, en cuanto a los niños, en cuanto a los conflictos, en cuanto a la consejería, en cuanto a la perseverancia de los matrimonios, ya lo dije.
y nos comprometemos a vivir bajo esos, donde puedes saber las doctrinas de la fe que creemos, tanto principales como menores, para que informadamente puedas decir, sí, yo quiero hacer a esta congregación mi familia de fe y quiero traer a mi iglesia, a mi familia a esta congregación. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión principal de Pablo? Bueno, yo creo que primariamente es lanzarnos la pregunta hoy. ¿Hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros? Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿lo hemos entendido? Hemos entendido lo que significa, significó que Cristo le lavase los pies a sus discípulos. La siguiente pregunta, ¿aquí hay alguien superior a Cristo como para que no esté sirviendo a los restos de los miembros de la congregación? Y el último, ya tienes un patrón a seguir. Y esto es una idea que practiquemos juntos como cuerpo. Servir a la iglesia en desunión a un cuerpo local es una manera no bíblica de servir a Dios. Sin un cuerpo local en el cual servir, pertenecer, ser parte, ser necesitado y servir, es el diseño de Dios para todo creyente. Pero ser parte de un cuerpo, atender a un cuerpo y no hacer nada por ese cuerpo también es un toque extraño. Es un miembro raro. Entonces por eso te pido, te animo, a los que ya lo hacen, gloria a Dios. A los que no han tenido oportunidad, tienen la oportunidad, tienen el cuerpo, este cuerpo los necesita. Los llamo en Cristo a servir a esta congregación para la gloria de Dios. Oremos. Padre, Señor, solo gracias podemos darte cuando